NIE 720. Responsabilidades del auditor con respecto a otra información. Trata de las responsabilidades que tiene el auditor respecto a otra información, tanto financiera como no financiera. Al momento de referirnos a otra información puede ser informaciones sobre operaciones de la entidad, resúmenes financieros, datos de empleo, desembolsos de capital financieros, entre otros. Esta norma no requiere que el auditor obtenga evidencia de auditoría más allá de la que se requiere para formarse una opinión sobre los estados financieros. Las incorrecciones materiales también pueden influir de manera inadecuada en las decisiones económicas de los usuarios, que es para quienes se prepara el informe de auditoría. La responsabilidad del auditor no es obtener una seguridad alta sobre la otra información. Esta norma no aplica a documentos de ofertas de valores, incluidos los folletos, así como los anuncios preliminares de información financiera. Los objetivos es tener en cuenta si hay incongruencias en la información y los estados financieros, incongruencias entre el conocimiento del auditor en la auditoría y responder de manera adecuada cuando existe alguna incongruencia entre la otra información y los estados financieros. Definiciones. El informe anual es un documento preparado con periodicidad por la dirección o responsable del gobierno, cuyo propósito es proporcionar a los propietarios información sobre las operaciones de la entidad, resultados y estados de situación financiera. Incorrección en la otra información. Incorrecciones materiales o la información está expresada incorrectamente o induce error. Esto es como un término de ensombrecimiento. Requerimientos. Obtención de la otra información. El auditor A. Determinará mediante discusiones con la dirección el documento o los documentos que comprende el informe anual y el modo y momento en que la entidad prevé publicarlos. B. Dispondrá lo necesario con la dirección para obtener oportunamente y si fuera posible antes de la fecha del informe de auditoría la versión final del documento o documentos que comprende el informe anual. Y C. Cuando alguno o todos los documentos indicados no vayan a estar disponibles hasta después de la fecha del informe de auditoría, solicitará a la dirección manifestaciones escritas de que se le proporcionará la versión final del documento o documentos cuando esté disponible y antes de ser publicada por la entidad con el fin de que el auditor pueda aplicar los procedimientos requeridos por esta NIE. Respuesta cuando parece que existe una incongruencia material o una incorrección material en otra información. Si el auditor detecta que parece que existe una incongruencia material o llega a su conocimiento que parece que existe una incorrección material en la otra información, discutirá la cuestión con la dirección y si es necesario aplicará otros procedimientos para concluir si A. Existe una incorrección material en la otra información. B. Si existe una incorrección material en los estados financieros. O C. Si el auditor debe actualizar su conocimiento de la entidad y de su entorno en lo que respecta a la consideración de la existencia de una incorrección material en el informe de gestión, de tenerse en cuenta lo que es materialidad. Respuesta. Cuando el auditor concluye que existe una incorrección material en la otra información. Si el auditor concluye que existe una incorrección material en la otra información, solicitará a la dirección que corrija la otra información. Si la dirección A acepta hacerlo, el auditor determinará que la corrección se ha realizado o B. Se rehúsa hacerlo, el auditor se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acerca de la cuestión y solicitará que se realice la corrección. Si el auditor concluye que existe una incorrección material en otra información obtenida antes de la fecha del informe de auditoría y la otra información no es corregida después de comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad, el auditor adoptará todas las medidas adecuadas. A. La consideración de las
implicaciones para el informe de auditoría y comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad acerca del modo en que el auditor prevé tratar la incorrección material en el informe de auditoría, o B, la renuncia al encargo si las disposiciones legales o reglamentarias aplicables así lo permiten. Si el auditor concluye que existe una incorrección material en otra información obtenida después de la fecha del informe de auditoría, A. Si se corrige la información, aplicará los procedimientos necesarios en función de las circunstancias, o B. Si la otra información no es corregida después de comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad, el auditor adoptará todas las medidas adecuadas teniendo en cuenta sus derechos y obligaciones legales para intentar que se llame la atención de los usuarios para los que se prepara el informe de auditoría sobre la incorrección material no corregida. Informe. El informe de auditoría incluirá una sección titulada Otra información u otro título adecuado, cuando en la fecha del informe de auditoría, en el caso de una auditoría de los estados financieros de una entidad cotizada, el auditor haya obtenido o espere obtener la otra información, es decir, en el caso de una sociedad cotizada, que es un tipo de sociedad anónima que emite sus acciones en mercados financieros admitidos a negociación. En estos mercados financieros cotizan las acciones de este tipo de sociedades y los inversores pueden comprarlas y venderlas con total libertad. El precio de las acciones de las sociedades cotizadas, valor cotización, fluctúa continuamente en función de la oferta y la demanda de las mismas. Por tal motivo, la otra información adquirida por el auditor constituye parte fundamental para sustentar la opinión del auditor en el informe de auditoría. En el otro caso de una auditoría de los estados financieros de una entidad que no es una entidad cotizada, el auditor haya obtenido toda o parte de la información, es decir, en el caso de una empresa que no cotiza y que no participa en ningún mercado de valores, es decir, son empresas cuyas participaciones no se pueden negociar en la bolsa. Cuando se haya obtenido otra información antes de la fecha del informe de auditoría, el auditor deberá realizar una declaración en la que describa que no tiene nada de lo que informar al respecto, o, si el auditor ha concluido de que existe una incorrección material en la otra información que no ha sido corregida, una declaración que describa la incorrección material no corregida en la otra información. Las responsabilidades del auditor con respecto a la lectura, consideración e información sobre otra información según se requiere se establecen en esta NIA y se aplica el Código de Ética, ya que una incorrección material puede afectar las decisiones de quienes hacen uso de los estados financieros. Cuando el auditor exprese una opinión con salvedades o desfavorable, adversa, de conformidad con la NIA 705, el auditor considerará las implicaciones de la cuestión que originó la opinión modificada. Informe prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias. Si las disposiciones legales o reglamentarias de una jurisdicción imponen al auditor que se refiera a la otra información en el informe de auditoría utilizando formato o redacción, el informe de auditoría se referirá a las NIAs si incluye como mínimo la identificación de la otra información que haya obtenido el auditor antes de la fecha del informe de auditoría, una descripción de las responsabilidades del auditor con respecto a la otra información y una declaración explícita que trate del resultado del trabajo del auditor para este fin. Documentación. Al cumplir los requerimientos de la NIA 230, según se aplica a la presente NIA, el auditor incluirá en la documentación de auditoría lo siguiente: la documentación de los procedimientos aplicados de conformidad con esta NIA y la versión final de la otra información sobre la que el auditor realizó el trabajo que requiere esa NIA. Manual. El auditor puede tener responsabilidades adicionales derivadas de requerimientos legales o reglamentarios en relación con otra información que queden fuera del alcance de esta NIA. Por ejemplo,
Algunas jurisdicciones pueden requerir que el auditor aplique procedimientos específicos a una parte de la información, tal como datos adicionales obligatorios, o que exprese una opinión sobre la fiabilidad de los indicadores de resultado descritos en otra información. En algunos casos puede suceder que el informe sea el único y se denomine como informe anual. En otros casos puede obligar a la entidad a proporcionar informes a los propietarios o a otros interesados, por ejemplo, sobre los resultados de la entidad y la situación financiera de la misma. Pueden formar parte del informe anual, informes de gestión, comentario de la dirección o informes de revisión de la explotación y financiera, informe del gobierno corporativo, informe de control interno y valoración de riesgos. El informe difiere por su naturaleza, fiabilidad y contenido de otros informes. Ejemplos: informes sectoriales, informe para la adecuación del capital como los que preparan en el sector bancario, informes de responsabilidad social y corporativa, informes de sostenibilidad, informe de respetabilidad de productos.